A ver, nos decía yo en una ocasión que en una interpretación teatral, ¿no?, que yo vi hace muchos años, muchos, pues simplemente una persona se sentaba en una silla, en un escenario, y encendió un cigarrillo, cuando se fumaba en todas partes, ¿no?, incluso en el telediario, ¿no?, la televisión, ¿no?, se fumaba, ¿no? Y bueno, entonces este tipo encendió el cigarrillo allí en el escenario de un teatro y tal, había mucha gente y simplemente se quedó mirando para el público, ¿no? Entonces la gente estaba aguardando a que dijera algo, ¿no?, a que hiciera algo, dijera algo, y el tipo no decía nada. Estaba simplemente ahí, pues, de vez en cuando daba una calada, fumaba, miraba para la gente y estaba ahí, ¿no? Y al cabo de unos cuantos minutos, pues la gente se empezó a incomodar, ¿no? Y empezó a escucharse un murmullo, ¿no? ¿No?, la gente que hablaba y tal, ¿no? Y él, pues en determinado momento, cuando ya tensó la cuerda lo suficiente, pues dijo esto. Luego de memoria, más o menos dijo esto: hay que desactorizarse. Hay que desactorizarse. Hay que dejar de representar, ¿no? Y entonces, ¿a qué viene esto ahora? Aquí, ahora, ¿a qué viene? Viene a que hay quizás dos maneras de entender el orden personal, ¿no? O el orden en la interioridad, ¿no?, de una persona. Una manera de entenderlo es a través de la intencionalidad, a través de representar un papel, ¿no?, un rol, un papel, eh, digamos, un guión, ¿no? Una, 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 una orientación al logro, a las metas, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Conseguir esto, conseguir lo otro, ¿no?, etcétera, ¿no? Hay intencionalidad. Ahí interpretamos, ¿no? Por eso lo del tema de dejar de interpretar, dejar de desactualizarse, ¿no? Esto es lo normal, ¿eh? No es que sea nada eh, malo, ¿no?, o censurable, ¿no? Es lo normal, ¿no?, lo normal de una vida más o menos normal. Pero ese orden es un orden que, en cierto modo, es bastante artificial. Porque entonces uno pretende que las cosas sean de una determinada manera, o quiere conseguir esto, evitar lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, proyecta un mundo, ¿no?, que se ajuste a una serie de parámetros deseables, etcétera, ¿no? Y, bueno, es como si uno estuviese escribiendo un guión para una obra de teatro o para una película, ¿no? Y luego la interpreta o la interpretamos, ¿no? Ese es un orden, podríamos decir, eh, común, ¿no?, ordinario, ¿no? Es el orden habitual, ¿no?, en el que normalmente nos movemos, ¿no? Quiero esto, no quiero esto, etcétera. Eh, Hay otro orden, ¿no?, quizás, ¿no? Hay otro orden que no es un orden intencional, ¿no? Es un orden desconocido, pero un orden, ¿no? Un cosmos desconocido, ¿no? Un, algo que tiene que ver con quizás con las profundidades de la persona. Y ese otro orden requiere eh, que el orden ordinario
ceda el paso, podemos decir así, ¿no? Deje espacio, ¿no? Se silencie, ¿no? Se caotice, por así decirlo, ¿no? O sea, entender la cosa como un continuo en el que a un lado tenemos el orden, el cosmos, y a otro lado tenemos el caos. Parece como que el caos nos da mucho temor, ¿no? El caos es un poco la locura, ¿no? ¿no? El desamparo, lo imprevisto, ¿no? O lo imprevisible. Y el orden o el cosmos es normalmente lo previsible, ¿no? Lo que podemos más o menos controlar, predecir, prevenir, ¿no? Y esto pues, nos da una cierta tranquilidad, un cierto sosiego, ¿no? Pero nos mantiene también muy delimitados, ¿no? Mantiene dentro de de un marco muy delimitado, ¿no? Eh, Esto viene a cuento de que quizás lo que más desorden o más caos produce es la emotividad, ¿no? La emotividad, ¿no? O si no queremos darle un papel causal, podemos decir que el caos aparece también acompañado de una emotividad tensa, ¿no? O una cierta emotividad tensa, ¿no? ¿Por qué relacionar el caos con la emotividad? Porque las emociones van por su cuenta, vamos a decir así, ¿no? No están bajo el control, ¿no? Bajo el arbitrio de la voluntad, ¿no? No son controlables, ¿no? Si tienes la fortuna ¿no? de que tienen una intensidad baja o media, bueno, no te van a encontrar mucho, pero como eleven el tono, ¿no? La cosa se pone fea, ¿no? Elevar el tono quiere decir que el miedo, una emoción básica, ¿no? Si eleva el tono, va a llevar a estados de angustia, estados de estrechamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Imágenes, sensaciones, sentimientos, conductas, ¿no? Respondiendo, ¿no? a esa emoción, ¿no? La tristeza, ¿no? Si va un poco más allá de la cuenta, ¿no? En fin, todo lo que tiene que ver con el campo de las emociones es afín a ese estado de caos, ¿no? Y yo diría incluso que el pensamiento, cuando tiene una carga afectiva, ¿no? O emocional alta, ¿no? El pensamiento que procede ¿no? del marco, digamos, de lo inconsciente, ¿no? De lo no consciente, de lo no intencional, mm, aparece también con una carga afectiva muy importante, ¿no? Y esto, pues, si eleva el tono, vuelvo a decir, nos complica la vida, ¿no? Te atemoriza, ¿no? ¿No? Te lleva, altera pues el apetito, el sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Distintas conductas, etcétera. Bueno, entonces esto, ¿qué tiene que ver con la meditación esto? ¿No? Tiene que ver esto con la meditación en que normalmente cuando estamos abrumados por pensamientos con una fuerte carga emocional, una fuerte carga afectiva, ¿no?
lo que hacemos o tratamos de hacer para manejar esa situación es racionalizarlo, ¿no? Como un mecanismo de defensa. La racionalización es un mecanismo de defensa del yo, igual que lo es la negación o la proyección, etc., ¿no? Entonces lo racionalizamos, ¿no? Tratamos de analizarlo, de racionalizarlo, de darle, ¿no? Una apariencia de controlabilidad, ¿no? De que se puede manejar, controlar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no funciona muy bien, ¿no? Por no decir que no funciona, ¿eh? Puede dar una sensación de que estás haciendo algo, ¿no? Esto es como el que va al médico y eh, hay gente que se queja o protesta si el médico no te da una medicación. Porque dice, mira, esto no es necesaria medicación, se te pasarán unos días, ¿no? Y hay gente que se enfada. Y no, tiene que darme algo, ¿no? Como si el hecho de hacer algo, ¿no? O de tal, eh, fuese imprescindible, ¿no? Entonces, en este caso, racionalizarlo, aunque no sirva de mucho, pues nos da una sensación de que estamos haciendo algo, ¿no? Bueno, frente a eso, o sea, cuando uno ya comprueba o cae en la cuenta de que no sirve de nada racionalizarlos, es decir, que el caos, ¿no? ¿no? Se va haciendo cada vez más grande, como en la historia interminable, ¿no? La nada, ¿no? Que es el que lo va, ¿no? Destruyendo todo así. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, ¿no? O sea, ¿qué se puede, con qué recursos, ¿no? Podemos contar, ¿no? Para que eh, podamos contrarrestar, ¿no? O contraponer, o se pueda contraponer, ¿no? Ese estado, ¿no? Eh, carga afectiva alta, ¿no? Y dolorosa, ¿no? O de aflictiva, ¿no? Así. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Para contrarrestar eso? Entonces, a través de la práctica de la meditación, en primer lugar, o sea, lo más importante, lo más característico de la práctica meditativa, desde mi punto de vista, lo más característico, insisto, es que cortamos, o sea, rompemos el mito de la intencionalidad. Bueno, el mito de la intencionalidad, es decir, nos distanciamos, ¿no? O dejamos a un lado la carga de intención, ¿no? La intencionalidad, ¿no? Soltamos el volante o el timón, ¿no? En cierta manera, ¿no? En otro sentido, nos mantenemos ahí quietos, ¿no? Y en silencio, eh, para, de alguna forma, encontrar, o sea, hacer contacto, con otro orden que no es el orden consciente, no es el orden yoico, no es el orden habitual. Entonces, si dejamos la voluntad, la personalidad a un lado, y nos exponemos a ese otro orden, el no yoico, es posible o es probable que este otro orden te rescate, es decir, establezca un nuevo marco anímico, en el que las cosas resulten más soportables, más llevaderas, ¿no? Adquieran una nueva luz, un nuevo sentido, ¿no? Puedan advertirse nuevos matices o nuevos horizontes dentro de una situación dolorosa, difícil, complicada, insoluble, etcétera, etcétera, ¿no? O que nos parece insoluble.
Hay un dicho en el Zen, ¿no? Que es, ahí donde hay un callejón sin salida, hay una salida. Es decir, ahí donde hay un callejón sin salida, desde la mirada y desde los recursos desde los que estás operando, no hay salida. Pero digamos, una mirada, una contemplación del asunto, ¿no? Es decir, desde un nuevo orden, ¿no? Desde una nueva perspectiva más alta o más profunda o más, como queramos llamarlo, o diferente, más holística o más completa o más lo que sea, más eficaz, allí donde no había una salida hay una salida. Entonces, esto en los sueños aparece muy, muy frecuentemente reflejado en un tipo de sueño que son sueños arquetípicos, ¿no? Arcaicos y típicos, ¿no? Que son muy habituales en determinado tipo de situaciones. Es decir, la mente humana, la mente profunda, la mente con mayúsculas, la mente, lo inconsciente colectivo o impersonal, tiende eh, a generar este tipo eh, de escenario onírico, dramático, en el cual, cuando la persona está atravesando digamos, una serie de vivencias o una circunstancia interna y externa en la que hay esa carga afectiva de la que hablaba al principio, entonces el sueño lo que hace es escenifica esto muy a menudo como que el mar se desborda, el mar se vuelve amenazador, ¿no? Hay olas muy grandes, ¿no? Chocan contra las rocas o hay como un tsunami, ¿no? ¿eh? O puede ser que no sea el mar, ¿no? Que sea un río. Es decir, hay agua que se desborda. Frecuentemente es el mar, ¿no? Que en realidad está representando, ¿no? esta emotividad, esta carga de emotividad abrumadora, amenazadora, ¿no? Emocional, ¿no? Que está negando o amenazando a negar la tierra firme, que es el escenario de la intencionalidad, el escenario yoico, ¿no? El escenario de la conciencia ordinaria, ¿no? La conciencia habitual, ¿no? O de la conciencia por defecto, vamos a decir así, ¿no? O de la conciencia que normalmente tenemos para andar por casa, ¿no? Las monedillas de conciencia. Y en el sueño no solamente se da esa situación dramática, claro, a veces si la perspectiva es negativa o incluso fatal, ¿no? Digamos, la inundación es brutal, ¿no? Y la cosa acaba muy mal parada, ¿no? Eso a veces presagia, ¿no? Anticipa una situación que va a acabar mal, ¿no? Que no tiene salida, ¿no? Eh, que la cosa todavía va a empeorar o lo que sea, ¿no? Pero es muy frecuente que el sueño lo que muestra es, entonces, que tú que estás percibiendo ese panorama, que el agua ya te está, ¿no? Te está alcanzando, que ya la ves venir, que no sé qué, ¿no? Entonces trepas a un lugar más alto, ¿no? No sé, a lo mejor a una, eh, pues a un lugar de un edificio, ¿no? Que está en otro nivel, ¿no? Más alto, o en un prado que está ahí arriba, ¿no? Encima del acantilado, o no sé cuánto, ¿no? Es decir, elevar a un nivel, esto es muy, muy habitual y muy recurrente, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué está diciendo esto? Que cuando hay una carga excesiva, ¿no? Eh, un escenario anímico cuya carga afectiva es excesiva, ¿no? Y amenazadora del equilibrio, ¿no? De la estabilidad, hay que buscar ubicarse o posicionarse, ¿no? Colocarse, ¿no?
en un lugar más alto, ¿no? Donde no te alcance esa subida de nivel del mar. Es decir, esa subida de nivel de las emociones, ¿no? De la carga afectiva que traen esas imágenes, esa situación, esos pensamientos, esas vivencias, lo que sea, ¿no? Y esa posición alta es una ampliación de la consciencia, ¿no? Digamos, la consciencia debe verse elevada, ¿no? Es como, por así decir, como alcanzar un cierto estado de supraconsciencia, ¿no? O de consciencia en un orden superior, ¿no? Y esto, para que esto tenga lugar, hay que, de alguna manera, que hacer una incursión en las profundidades, ¿no? Del ser, donde encontramos la fuente, ¿no? de ese potencial, ¿no? De esa posibilidad, ¿no? De que la conciencia aumente, ¿no? su eficacia, su firmeza, su fortaleza, su profundidad, su perspectiva, lo que sea, ¿no? Eh, y, eh, y esto no se puede hacer en el sentido ordinario, ¿no? En el sentido ¿no? De la intencionalidad. No, no es una cosa de decir, vale, no, venga, vale, sí, pues voy a... No, no es un acto volitivo, ¿no? En el sentido de formulo este deseo y entonces lo llevo a cabo, pues no sé, dando 2 palmaditas y un salto cada 10 minutos. No es una cosa así, ¿no? Sino es algo que la propia necesidad, la propia angustia, la propia posición débil, ¿no? La propia necesidad, como digo, eh, te puede conducir ahí, ¿no? Te puede llevar ahí, ¿no? O puede eh, desembarcar, ¿no? En esa, eh, en ese recurso. Entonces, a través del aquietamiento y del silencio, ¿no? Que puede ser a través de la meditación, también a través del dormir, ¿no? Hacemos, estoy muy agobiado, estoy muy angustiado, lo único que me apetece es cerrar los ojos y dormir, ¿no? Pero esto no es porque sí, esto es como si necesitas sodio y tu cuerpo te está pidiendo que te comas unas aceitunas o unas pipas, ¿no? Salada, etcétera, ¿no? Ese hambre específica, ¿no? Entonces, también el ahondamiento meditativo lleva también a ese ámbito, ¿no? De donde los recursos ¿no? Tienen una mayor abundancia y nos permiten, eh, primero, por un lado, sosegarnos, ¿no? Tranquilizarnos, que es muy importante, ¿no? Es como si uno está queriendo encontrar algo que perdió, pero todo agitado, ¿no? No lo encuentras, luego te calmas y, sí, está aquí, ¿no? Entonces, primero, la meditación nos proporciona también un sosiego, ¿no? Una tranquilidad, ¿no? Etcétera. Y luego nos pone en contacto con nuestra propia profundidad y con los recursos más refinados, por así decirlo, o más eficaces, ¿no? Que tenemos, ¿no? Al respecto, ¿no? Para poder contrarrestar o para poder hacer frente a una situación en la que eh, la cosa amenaza desbordarse o está desbordada, ¿no? Entonces, esto, insisto, los sueños lo, permiten visualizarlo con mucha claridad, ¿no? Y quizás ahí hay también un aprendizaje que hacer, ¿no? Con respecto a qué es lo que, o sea, el sueño muestra la situación, pero también muestra la lisis, ¿no? O sea, la solución.
muestra la vía, ¿no? Entonces está diciendo, esta es la salida o la solución, ¿no? También va a anticipar la salida que tú vas a encontrar, ¿no? O la que no vas a encontrar, en fin. Entonces, bueno, en este sentido, si Freud, hacia Freud se le atribuye esta famosa reflexión, ¿no? De que los sueños son una vía regia, una vía real, ¿no? Un camino real, ¿no? hacia lo inconsciente, digamos, hacia las profundidades, ¿no? De la psique, la meditación con más motivo, porque no es un estado en el que la conciencia desaparezca. También en los sueños, o sea, cuando hay ensoñaciones y nos acordamos de los sueños, la conciencia está ahí, ¿no? Pero muchas veces no está. La mayor parte de las vivencias oníricas, pues no, luego no tenemos recuerdo de ellas. Seguramente se producen igual, ¿no? Te levantas de una manera o de otra. Pero en el estado meditativo, como hemos dicho otras veces, no estás dormido, no estás despierto, no estás ninguna de las dos cosas, ¿eh? Y a la vez estás en las dos, también en los dos estados, ¿no? Etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues nada, eso, se puede tener en cuenta que es también una medicina, ¿no? En el sentido psíquico, ¿no? Psicológico, ¿no? U holístico. Es un recurso, ¿no? Una solución, ¿no? También, salida. Siempre a condición de que la carga de intencionalidad, ¿no? Sea no secundaria, sino casi irreconocible.